Bien, a veces pensamos que el conocimiento es suficiente para aprobar las pruebas. Lamentablemente, buenas noches a todas y todos. Vamos a dar inicio al segundo taller para pruebas nacionales estandarizadas. Les decía que a veces pensamos que el conocimiento es lo más importante para aprobar las pruebas, no solo las estandarizadas, sino cualquiera. Y realmente el conocimiento es una de las partes, pero nuestra forma de estar con nosotros mismos, de ser, de enfrentar las cosas, es otra parte muy importante. Eh, una persona puede saber muchísimo y si lamentablemente no logra manejar las emociones o no logra contenerse o está muy cansado, inclusive agotado, aunque se sepa todo, lo que va a pasar es que no le va a ir bien. Entonces, en esta segunda parte del taller, vamos a enfocarnos más allá del conocimiento, nos vamos a enfocar en qué es lo que necesitamos nosotros extra para que nos vaya bien. Entonces, casi siempre para probar las pruebas tenemos un 20% de cosas que no podemos controlar, de diferentes cosas que no podemos controlar, un 40% del conocimiento que logramos tener y un 40%, el conocimiento, la capacidad de inferencia, etcétera, y un 40% de cómo logramos manejar nuestro entorno. Entonces vean que nuestro entorno y nuestras emociones es casi la mitad de la nota de las pruebas. Vamos a empezar con lo básico. Y lo básico es cómo estudiamos. Profe, pero es que yo estudié toda la semana y toda la noche y no dormía estudiando y entonces, y me sé toda la materia y en el momento del examen se me olvidó y fue tan terrible que se me olvidó que 5 minutos después de que salí del examen me acordé de todo, ¿qué puedo hacer? Y entonces uno sabe que es verdad. O sea, a todos nos ha pasado. No solamente a ustedes, a todos nos ha pasado. Yo recuerdo que una vez en el segundo año que yo estaba en la universidad, eh, estudié un montón para el examen de griego clásico y llegué al examen y me saqué un 30. O sea, ha sido de las peores notas en mi vida. Y siempre participaba en clases, siempre leía todo. La profesora, no se me olvida el nombre, María Esther. La profesora sabía que yo era las que más participaba, de las que yo más dominaba la materia, y entonces me llamó al aula, bueno, a la oficina de ella, y me dijo, Almitra, ¿qué le pasó a usted en el examen? Y yo le dije, de ahí, profe, se me olvidó todo. Y me dice, ah, sí. Y empezó a hacerme preguntas, perdón, empezó a hacerme preguntas y me evaluó el examen oral. Al final, para no cansarlos con el cuento, eh, hizo un promedio entre lo que había obtenido yo entre el examen oral y el examen escrito, y esa fue la nota que obtuve. Quisiéramos que todos ustedes fueran evaluados de la misma forma, ¿verdad? Contextualmente, pero lamentablemente estas pruebas estandarizadas y cualquier prueba estandarizada, o sea, cualquier prueba que involucre a todo el país, no va a ser individual. O sea, no le van a medir los conocimientos que usted sepa en general y tampoco van a tener consideración por su estado emocional o por lo que tuvo ese día que pasar o etcétera. Entonces, por eso es que tenemos estas recomendaciones, para que a pesar de eso tratemos de controlar en la mayor medida nuestro entorno y logremos controlar de la mejor forma eso que, aunque no nos lo vayan a evaluar,
es un 40% o se refleja en un 40% de la nota. Y ustedes pueden decir, ay, profesora, qué exagerada. Vean, esto no lo dice el Mitra de Sueza, esto lo dicen muchas, muchas investigaciones nacionales e internacionales que dice que las emociones y la capacidad de manejar las emociones se refleja en el 40% de la nota o de la capacidad de ejecución de la prueba. Entonces, como nos vamos a preparar para la prueba desde ya, lo primero que tenemos que tener son estrategias para estudiar. Por más que ustedes se pasen 20 horas estudiando corridos, esa estrategia de estudio no sirve para nada y es como si no estudiara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el tiempo, el poquísimo tiempo que ustedes tienen para estudiar, que realmente es muy poquito porque la mayoría de ustedes trabaja, algunos tienen hijos, otros tienen pareja, otros se hacen cargo de sus padres o de alguna parte de su familia, entonces ya casi todos ustedes tienen una vida complicada. Entonces, cómo podemos hacer para que en medio de esa vida tan complicada que ustedes tienen, el tiempito que logran sacar sea un tiempito realmente aprovechable? En primer lugar, trate de leer los textos y cuando los lee, ráyelos, subráyelos, escriba notas al pie de página o a la par o todo aquello que no entiende, que necesita repasar o que sí entiende o si lo puede escribir en sus palabras, todo eso es importante durante la lectura del texto. En segundo lugar, realice resúmenes. Usted ya lo leyó. Bueno, perfecto. Entonces, realice un resumen sobre eso que usted acaba de leer. Profesora, tiene que ser toda la antología de estudios sociales o toda la antología de estudios sociales de décimo y undécimo. Bueno, no toda, pero sí las partes más importantes. Ahí los profesores y profesoras le dirán cuáles son las partes más importantes de eso o de los textos que ustedes tienen que leer. Después de realizar el resumen, hagan un esquema de ese resumen. Vean, cuando uno realiza el resumen, al hacerlo con nuestras propias palabras, nos estamos dando cuenta de si sabemos o no sabemos. Y eso es muy importante, porque necesitamos darnos cuenta de qué no sabemos antes del examen. Y cuando hacemos el esquema, nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de no solamente de sintetizar, sino de relacionar un concepto con otro concepto. Y eso también es muy importante. Entonces, hacer el resumen y el esquema le permite a usted tener conciencia de lo que sabe y de lo que no sabe y de cómo sabe eso. Use fichas para anotar conceptos claves, como cuáles. Bueno, eh, no sé, digamos en biología necesitan saber como concepto clave bioma o tribu, clan, no sé. Entonces, todos esos conceptos claves, apúntelos en fichas. Ya el solamente hecho de escribirlo con su mano, pero escríbanlo con la mano, no con la computadora. El ejercicio, mano, ojo, cuaderno, este ejercicio hace que se active una parte del cerebro que está relacionado directamente con la memoria. Es por eso que las agendas no deberíamos pasarla a una agenda digital, sino que lo ideal es siempre tener una agenda física para escribir y este ejercicio de escribir va a activar la memoria. Profe, es que a mí me cuesta saber qué va aquí o qué no va aquí o cómo debería usar aquí y allá. Chicos, usen diferentes colores. Pero es que no tengo dinero para comprar lapiceros de colores. Bueno, yo no dije que compren lapiceros de colores. Usen diferentes colores. Casi todos ustedes tienen azul, negro y rojo. Usen esos colores.
perdón, pero de forma distinta, de tal manera que puedan generar categorías. Entonces, si están hablando, no sé, de ecosistemas, que la categoría de ecosistema está en rojo, que la categoría de genética está en azul, que la otra categoría está en negro. ¿Por qué? Porque eso nos va a activar una parte de la memoria visual, que nos va a permitir relacionar eso. Y en el caso de matemáticas, vean, el docente, la profesora o profesor de matemáticas le va a explicar como él o ella sabe, porque los profesores explicamos como nosotros entendemos. Pero en ese caso es usted que tiene que definir cómo entiende usted las cosas. ¿Cómo es que usted entiende que se lleva a cabo el proceso de matemáticas? Y para eso yo les recomiendo también que usen fichas. Vean, si para mí la fórmula de el área es, no sé, el área del cuadrado es L por L, muy bien, no hay problema, yo con eso estoy. Pero si yo lo que necesito es entender qué es un área y cómo se define, pues es más fácil poner L más L más L más L. Y entonces, y si yo no entiendo qué es una L, aunque ponga esa fórmula, no lo voy a entender. Entonces, si tengo que poner lado más lado más lado más lado y entender que el perímetro es esto, entonces, que este lado que mide 5 centímetros, más este lado que mide 4 centímetros, más este lado que mide 5 centímetros, más este lado que mide 5 centímetros, es el perímetro. Y si yo logro entender que el concepto del perímetro significa, digamos, los bordes, de la figura geométrica que estoy hablando, para mí va a ser más fácil a que yo me aprenda una fórmula por aprendérmela. Yo necesito entender qué está hablando. Y si este es el perímetro y esta es el área, yo necesito entender por qué esto se mide así y por qué esto tiene otra medida. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna duda? Si hay alguna duda, escríbanla o levánteme la manita, por favor. Estamos todo clara, gracias. Con mucho gusto, Tatiana. Bueno, recordemos que la semana pasada habíamos hablado de los pasos para responder las preguntas. Primero leer la pregunta, después leer el texto y después buscar la respuesta. Ahorita vamos a hablar de eso otra vez. Después, que estudien periodos máximos de una hora. Vean, en realidad, más de una hora ya no sirve para nada. Yo no soy fanática del deporte, pero algunos de ustedes me imagino que sí. Y saben que el ejercicio intenso se hace entre 30 y 40 minutos. Después de los 40 minutos, el resto ya no va a generar más masa muscular, ya no va a hacer que usted pierda grasa, ya no va a dar los resultados que usted quiere, porque el tiempo efectivo son 40 minutos. Bueno, más o menos lo mismo sucede en el estudio. O sea, con 60 minutos y les estoy poniendo el tiempo más amplio que hay. 60 minutos es lo máximo que ustedes pueden estudiar seguido de una materia. Más allá de 60 minutos es como llover sobre mojado. No sirve para nada. Busque el espacio con menor distractor en su casa o donde sea que vaya a estudiar. Profesores, que yo tengo tres hijos, una tiene 1 año y la otra tiene 5 años y el otro tiene 7 años. Mis hijos están siempre, son mis distractores. Sí, yo sé. Yo sé que a veces ustedes les piden ayuda a sus parejas, las que son mamá, y al final terminan ustedes estudiando con los chiquitos en los regazos. Por eso les estoy diciendo que busquen el espacio que tenga menos distractores. Si ese espacio ustedes solo lo pueden obtener por 30 minutos, aprovechen esos 30 minutos.
que ese espacio con menos distractores sea realmente potenciado, o sea, que realmente logremos sacarle provecho a ese espacio. Si usted pierde la atención porque pasó una mosca y perdió la atención, Juan Carlos dice que utiliza la técnica Pomodoro. Ahorita hablamos de qué es esa técnica porque no la conozco. Eh, si ustedes, bueno, digamos ahorita que yo acabo de perder la atención, pero ya la volví a encontrar. Claro, yo tengo mucha eh, mm, entrenamiento en esto porque llevo muchos años sabiendo que a mí me cuesta a veces obtener la atención y entonces he aprendido técnicas para para volver a captar mi atención. Pero si ustedes por X, Y o Z razón pierden la atención, vean, lo mejor cuando uno pierde la atención es levantarse, estirarse, ir a buscar una taza de café, de agua, no ir a hacer otra cosa, sino levantarse, estirarse y tomarse un vaso con agua, respirar y volver a sentarse. Porque si ustedes ya perdieron la atención no la van a recobrar sentados. La atención la tienen que recobrar haciendo algo. Entonces, ustedes se levantan, se estiran, bostezan, van, limpian un sillón, pero no toda la casa, o lavan los trastes, algo muy pequeñito que no les requiera más de 5 o 6 minutos, y regresan y se van a dar cuenta de que volvieron a captar su atención. Utilicen los tiempos muertos para leer. ¿Cómo los tiempos muertos? Vean. Yo sé que vivimos en un momento en donde el celular es nuestro mayor distractor y yo todos los días le doy gracias a Dios de que yo estudié en una época en la que no habían celulares, tanto la universidad como el colegio, porque si no me hubiera ido terrible. Vean, los tiempos muertos son esos tiempos en donde nosotros hacemos fila para montarnos al bus o hacemos fila en el banco o estamos almorzando o desayunando o estamos tomando café en el trabajo o no sé, diferentes cosas que no los podemos utilizar para estudiar porque no es un momento para estudiar, pero los podemos utilizar para leer. Los tiempos muertos, utilícenlos para leer, son muy provechosos. Casi siempre los tiempos muertos van entre 30 y una hora, entre 30 minutos y una hora, y son tiempos súper provechosos. Esa media hora en el que ustedes hicieron fila para el bus o el tren, va a ser más provechosa que ver TikToks o que ver YouTube o que jugar Minecraft o no sé, lo que ustedes quieran. Aprendan a utilizar esos tiempos muertos a favor de ustedes. Lean durante los tiempos muertos. Duerma bien. Y yo sé que ustedes pueden decir, ay, profe, sí, claro, como usted no tiene hijos, puedes dormir bien. Bueno, que yo no tenga hijos no significa que pueda dormir bien, pero les puedo asegurar que si duermen mal, les va a ir mal. Duerman bien, por lo menos 6 horas diarias. Lo mínimo que tienen que dormir son 6 horas diarias. Y es que es lo mínimo que necesita el cerebro para resetearse y para absorber la información que ustedes obtuvieron. Vean, de nada les sirve trasnochar, de nada les sirve estudiar 4 horas antes del examen o toda la madrugada antes del examen, porque eso que ustedes estudian no lo van a poder aplicar en el examen. Duerman bien. El conocimiento solamente se adquiere durante el sueño. Entonces, necesitan dormir por lo menos 6 horas al día. Y yo sé que puede ser que les estoy pidiendo demasiado, pero intenten dormir 6 horas al día. Cambie de materia de estudio cada hora. Por X, Y o Z razón, su mamá, su papá, su hermana, su tío, no sé, whatever, se llevó a sus hijos.
o su esposo o su pareja se llevó a los chiquitos a jugar bola y esa tarde tiene 6 horas libres. Y usted dice, ay, ahora sí voy a aprovechar las 6 horas en matemáticas. Vean, en primer lugar, aprovechar 6 horas seguidas de matemáticas es desperdiciar el tiempo porque no lo van a aprovechar. Entonces, cada hora cambie de materia. Esta primera hora voy a trabajar matemáticas, la segunda hora ciencias, la tercera hora inglés, la cuarta hora estudios sociales. Tampoco seguido, ¿verdad? En medio de cada hora necesitan al menos 10 minutos para descansar. Entonces, no estudien más de una hora cada materia. Intenten no estudiar el día del examen ni el día antes del examen. Por lo menos su cerebro necesita 48 horas y 2 dormidas, porque ustedes pueden decir, ah, bueno, sí, dejé de estudiar el domingo a las 3 de la mañana y el examen es el lunes a las 6 de la tarde. La de domingo para lunes no cuenta como dormida porque ahí no van 6 horas. Si usted se acostó a las 3 de la mañana estudiante y tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir al trabajo, eso no cuenta como dormida. Eso no es un sueño, eso es una siesta. Entra dentro de una siesta. Y las siestas son apenas para mantenerse en pie. Entonces, solo tiene una dormida. Son 2 dormidas de 6 horas las que tienen que tener entre la última vez que estudié y el examen. Y entonces, como son los 5 días seguidos, significa que la última vez que estudié y el examen va, digamos, esta última vez va a ser para todos los exámenes. Y en última, la última clave para estudiar es que busque las palabras que no conocen el diccionario. Vean, si ustedes realmente tienen una apropiación, o sea, eso de que ustedes saben realmente de lo que le están hablando y que ustedes dominan el tema, de un 80% de la materia, no sé, matemáticas, ciencias, inglés, etcétera, vean, si lo hacen bien, van a tener un 80 en la nota. Pero si ustedes tratan de de abarcar el 100% y no lo lograron abarcar, sino que pasaron por ahí, nada más así, probablemente esa nota no va a salir tan bien. Entonces, a veces por nuestras circunstancias de vida, etcétera, que no podemos controlar, a veces es mejor saber que esto que puedo abarcar, lo abarco. Si puedo abarcar un poquito más, abarco un poquito más. Pero si no, lo dejo ahí hasta donde yo pueda abarcar y yo ya sé que eso va a ser ya ganado para mí. ¿Dudas hasta aquí? Ay, qué cosa más rara. Vean, tengo un problema porque dice que esto se va a terminar en 10 minutos. Yo no sé qué le pasa al Zoom. Otra vez me está dando problemas. Pero entonces, si se deja, volvemos a entrar a este mismo enlace, ¿ok? Está bien, profe. Profe, a mí me pasó con matemática. Que también se le fue. Profe, pasé toda la semana, se lo prometo, profesora, 6 días seguidos, 4 horas diarias, viendo el video, haciendo el ejercicio con el profesor, lo volví a ver, lo volví a hacer. Profesora, llego al examen y me bloqueé de una manera que, aparte que ese día bueno, andaba medicada, vea, fue fatal, un 40 me saqué, veas qué decepción, ¿yo qué? Claro, porque estabas agotada. Estabas totalmente saturada. ¿Quién dijo, profe? Es que no veo ninguna mano levantada. Recuerden, faltando un minuto para que termine este tiempo, que yo no sé por qué está así, nos salimos y volvemos a entrar al mismo enlace, que yo no sé por qué queda así. Ok, este, durante la semana de exámenes, vean, hay una cosa que dice la ley de Murphy, que si algo va a salir mal, va a salir peor.
Entonces, dos cosas, bueno, varias cosas importantes. Confirme con las coordinaciones de su sede el lugar y la hora para realizar la prueba. Muchas sedes realizan las pruebas en la sede, valga la redundancia, San José en la sede de San José, Heredia en la sede de Heredia, Cartago en la sede de Cartago y así sucesivamente. Pero eventualmente algunas sedes no le alcanzan los pupitres o no sé. Entonces podría ser que realicen el examen en otra sede. Confirmen el día y la hora para el lugar y la hora para realizar la prueba. Es importante confirmarlo. Solicite permiso a su trabajo para salir con suficiente tiempo. Por lo menos, si yo duro de mi trabajo a la sede 45 minutos, entonces pido hora y 45 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si ese día va a haber un choque, no saben si ese día va a llover. No saben si ese día, esperemos que no, pero el tren se descarriló, o el bus se varó, o se le ponchó una llanta al Uber, o lo que sea. En cambio, una hora, a veces no nos da tiempo una hora para los imprevistos, pero casi siempre una hora es suficiente para resolver un imprevisto. Entonces, traten de tener ese tiempo de una hora todos los días. ¿Es una semana? Sí. Y hay jefes de jefes, y hay algunos que les van a ayudar y otros que le van a poner una zancadilla en el pie. Pero traten de verdad de poder solicitar, por lo menos soliciten el tiempo. Eh, no coma, o sea, mejor dicho, coma 2 horas antes de la prueba. Eh, no coman más allá ni menos acá. Si ustedes no comen durante el día de la prueba, lo que va a pasar es que van a estar con hambre en la prueba y entonces, como van a estar con hambre en la prueba, no se van a concentrar adecuadamente para hacer la prueba. Pero si ustedes comen 15 minutos o una hora antes de la prueba, lo que va a suceder es que su cuerpo va a estar procesando la comida y le va a costar procesar las ideas. Y es que yo no sé si ya les habían contado en biología que en el intestino y en el estómago, pero sobre todo en el intestino, tenemos neuronas. Entonces, y muchos médicos lo que han hablado del intestino es que es el otro cerebro. No es tan complejo como el cerebro, pero tiene una red neuronal que nos ayuda a pensar. Por eso, cuando estamos enamorados, sentimos mariposas en el estómago, o cuando tenemos ansiedad, sentimos un nudo en el estómago, o cuando tenemos miedo, tenemos ganas de vomitar, o etcétera, etcétera. Porque muchas redes neuronales se encuentran en el intestino y por ende pueden pasar al estómago. Si ustedes están, si ustedes comieron mucho, poquito, lo que sea, antes de la prueba, su cuerpo va a hacer que se concentre en lo urgente y lo urgente es el procesamiento de comida. Si ustedes no comen antes de la prueba nada, digamos, ni antes de 2 horas, ni 3 horas, lo que pasa es que su cerebro va a estar pensando en que tiene hambre. Entonces, para tener un equilibrio, lo ideal es comer 2 horas antes de la prueba. Suficiente tiempo para que el intestino empiece a hacer sus cosas y no le quite energía al cerebro cuando ustedes tengan que pensar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas o comentarios? Levanten la manita si tienen No, dudas. profe, gracias. Bueno, Profe, vean, yo creo que yo tengo dos cerebros, uno en el estómago y otro en el cerebro normal, sí, tiene dos cerebros. porque siempre tengo susto y todo. Yo soy ansiosa, yo tomo pastillas para ansiedad y todo es en el estómago.
Yo voy todos los días para el trabajo y ya no sé ni por qué voy nerviosa, pero ya tengo que haber ido antes de irme para el trabajo como 4 veces al baño, voy con susto, llego allá y es una temblorina en las piernas, hasta, digo yo, a veces me pongo a pensar que yo soy, ¿cómo se llama? Solar, porque hasta que ya caliente el sol ya yo me empiezo a sentir un poco mejor. Angélica tiene razón, es lo que les estoy diciendo. El segundo cerebro es el estómago, es el intestino. Entonces, sí, usted tiene razón, tiene otro cerebro en su estómago, en su intestino. Por eso es que no tenemos que comer 2 horas antes.